nuevamente yo con vos, Pablo, aquí en Telediario Federal. Y vamos a hablar de un tema que se había abordado durante los títulos, la situación por el femicidio de Cecilia Strossowski. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo por donde se lo mire, por toda la dimensión que tiene la causa, no solamente por el femicidio naturalmente, sino por todo el contexto que rodea a los espacios de poder vinculados con la autoría y el encubrimiento del hecho según lo que sospecha hoy la justicia chaqueña, ¿no? Y la capacidad de pensar un cuadro como el que estamos descubriendo día a día. Bueno, es macabro. Es absolutamente... A ver, supera largamente lo que uno puede imaginar, ¿no? Absolutamente. Y hay elementos probatorios, objetivos, muy sólidos que hasta ahora terminan de cercar a esta familia, en particular a quien era la pareja de Cecilia, personas que tenían un poder político, lo tienen, muy fuerte en el Chaco, vienen de un origen de agrupaciones piqueteras, con el impulso de desarrollos de barrios en el Chaco, que han sido muy elogiados, ¿no? Porque la tarea social que se hizo en el Chaco, en particular en este barrio, pero que además ha alcanzado a otros lugares y espacios culturales, deportivos, sociales del Chaco, en el desarrollo mismo de viviendas ha sido muy importante. Pero también es una estructura de poder que cuando ocurrió el femicidio de Cecilia, quedó expuesta fuertemente, ¿no? Porque, insistimos, los datos objetivos probatorios determinan un hecho que es central. Cecilia ingresó a esa vivienda y nunca salió de ella. Nunca más se la vio. Nunca se la vio salir de ese lugar. No, es por decir, eso. Cecilia La última imagen murió fue en ese lugar. Bueno, después se vio una camioneta que salía con 2 bultos y un empleado de la familia que dijo haber arrojado los bultos al río, y lo que señalaba recién Mechi en los títulos, que ahora se intenta determinar si los huesos hallados en ese lugar precisamente son huesos humanos y si además pertenecen a la propia Cecilia. Ya se habría determinado que son humanos, falta determinar si son de Cecilia. Efectivamente, si tienen que ver... A ver, hay una primera referencia donde el Instituto Forense dice, nosotros entendemos que son humanos. Esto va a un estudio en el que se espera el informe definitivo para ratificar de que son humanos y fundamentalmente, naturalmente, para determinar que pertenecen a Cecilia, ¿no? Para tomar un poco de dimensión, por ahí es tan macabro que da un poco hasta de pudor hablarlo, ¿no? Pero se están analizando falanges, digamos. Sí, claro. Se ha dejado a la mínima expresión un cuerpo, ¿no? Bueno, porque en algún momento se hablaba de la posibilidad de que la joven haya sido mutilada, descuartizada allí, y que los restos fueron los que se arrojaron al río. En otra instancia se decía, bueno, ellos tienen una especie de horno para cerdos y más para animales porcinos, y que allí pudieran haber sido incinerados los restos. Yo recuerdo, por algo similar, en Córdoba, en particular en la ciudad de Río Cuarto, cuando desapareció Nicolás Avena, también en la misma sospecha, ¿no? Había unos hornos allí que el joven hubiese sido arrojado una vez muerto en ese lugar. Es una historia macabra, pero también lo que se pone acá en discusión es, si se hizo todo eso, es porque había la presunción de que se podía hacerlo, es decir, que se podía encontrar ese espacio de impunidad. Y eso solo se logra con poder. Bueno, mucho se habla de los Sena, que tienen una chanchería, que son reconocidos por eso. Dice, el que se mete con nosotros se lo tiramos a los chanchos. Digamos, era una frase muy conocida allí dentro de lo que es esa estructura de poder en el Chaco. Una estructura que condicionó al propio gobernador Capitanich durante las PASO. De hecho, la oposición en la sumatoria de votos obtuvo más que Capitanich, y eso no estaba en los cálculos de nadie. No voy a decir, bueno, las encuestas y demás, pero no estaba en los cálculos de nadie de que Capitanich pudiera obtener menos cantidad. Esto no quiere decir que vaya a perder una elección, porque cuando va un candidato con lista única, generalmente hay una desmotivación a ir a votar, porque ¿a quién elegís? Lo que sí es evidente que hay un impacto político. Eso te iba a decir, hay un impacto político y un impacto social. Las marchas son multitudinarias. Absolutamente. Hay una expresión de bronca y de necesidad de que se sepa qué ocurrió, dónde está Cecilia, qué pasó con ella.
Hay otros episodios también, ¿no?, de cuando las estructuras de poder inciden no solamente en la concreción de un crimen, pensemos en lo que pasó con Catamarca, por ejemplo, sino en el accionar para buscar la impunidad sobre ese homicidio. Pero vamos a ver algunas claves que nos van a permitir conocer un poco más, sobre todo, por qué los fiscales van a avanzar con la prisión preventiva de los presuntos homicidas encubridores del crimen de Cecilia. César Sena habría, esto es lo que hasta ahora la justicia cree tener probado o por lo que avanza en estos datos, ¿no? César Sena habría asesinado a Cecilia Strisowski en la casa familiar el 2 de junio por la mañana. Para los fiscales del Chaco, una prueba esencial es que César registra rasguñones, tanto en el cuello como en uno de los brazos, una evidencia de que Cecilia se defendió. El cuerpo se habría sacado ese mismo viernes en que la mataron en la camioneta Hilux de Sena y tal vez se incineraron en algún lado que todavía no se conoce. Es la camioneta blanca que aparece en las imágenes. Efectivamente, es decir, ¿qué es lo que suponen los fiscales? Que el cuerpo fue descuartizado, luego incinerado y que los restos se arrojaron en el río Tragadero, ¿no? Esto forma parte de la presunción hasta ahora de los fiscales. Y aquí está el punto del por qué hay 7 detenidos, ¿no? Y no solamente César Sena, porque para hacer eso necesita toda una estructura, claro. El Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Chaco hizo un primer análisis de los huesos hallados en el río, se encontraron unos huesos y concluyó que es altamente probable de que se trate de huesos humanos. Este primer informe, que es un informe preliminar, indica que es altamente probable de que se trate de huesos humanos. Vamos a ver más detalles. En base a esa secuencia de hechos que señalábamos recién, se formalizará hoy el pedido de prisión preventiva para las 7 personas que están ahora detenidas. César y sus padres, que aparecen como coautores. Es decir, si bien en el momento en que ocurre el femicidio César estaba con Cecilia, los padres ingresan antes de que se retirara el cuerpo, por lo cual los fiscales presuponen que pueden ser parte ¿no?, de ese homicidio. No los ponen como encubridores, sino como coautores. Y el resto sí aparece como encubridores, o en algún caso también como partícipe, por ejemplo, el que tiró los restos al río, ¿no? Que es el que está hablando, ¿no? Que es el que hasta ahora se quebró y habló. Claro, que es el que está hablando y el que está ayudando a la investigación. Y un punto importante también, Pablo, déjame hacer un paréntesis acá. El tema de los padres como coautores y no como encubridores, porque penalmente los padres no pueden ser encubridores de su hijo. Efectivamente, decir, ellos pueden mentir, decir, mire, porque no se los puedes castigar penalmente por eso. No está la figura legal de que vos encubras a tu hijo en un delito. Por eso la defensa dice... No te pueden juzgar por eso. Claro, que ellos llegaron y que dice que la madre vio, que dice, me pareció haber visto un bulto, pero no me pareció, nos teníamos que ir, no me llamó la atención, no me pareció nada. Entonces los quieren poner no como autores del crimen, sino como encubridores. Es decir, que cuando ingresan los padres, ya César habría asesinado a Cecilia. Para que se entienda, mirá la macana que se mandó César, lo vamos a encubrir. A ver cómo Eso no lo estaría juzgando la justicia porque no está en el código. Dice, bueno, es de naturaleza humana encubrir a su hijo. Efectivamente. Eso lo dice la justicia, eso lo dice la justicia. Por eso aquí el fiscal lo ponen en otra parte, ¿no? En otro lugar. Claro, el fiscal lo que dice, no los plantea como encubridores, sino que dice, cuando ingresaron a la vivienda, todavía el empleado no había quitado esos restos que se supone que son los de Cecilia, por lo cual es probable que hayan participado del crimen. Esto es lo que plantea el fiscal, ¿no? Habrá que ver después cómo prueba esa participación, porque hasta ahora las lesiones aparecen solo en César, en la pareja de Cecilia. Para la Fiscalía está probado que la joven entró en la casa de los Senas ese 2 de junio, poco después de las 9 de la mañana, y nunca más volvió a salir. Nunca más. Este es el dato central. Las cámaras reflejan que entró, que efectivamente entró y que siempre estuvo ahí. Después del mediodía, según se presumen en las cámaras de seguridad, salió la camioneta de César con 2 bultos en la parte trasera y cuando regresó los bultos ya no estaban. Aquí es la presunción que tienen los fiscales de que estaban los restos de la joven asesinada. La ausencia de sangre en la casa le hace pensar al equipo no que no ocurrió el crimen, sino que el femicidio se cometió
por estrangulamiento. Por eso es que aparecen las lesiones en el cuello y en las manos de los Rasguño, porque mientras la estaban ahorcando, Cecilia se defiende, ¿no? Y en principio, lo que dicen es que el autor material fue César Sena, es decir, no están descartando, por eso hablo de en principio, de que los padres hubieran tenido alguna participación en este crimen. Sobre todo porque, según señalan, la mamá tenía muchas diferencias con Cecilia, fundamentalmente porque consideraba que había una diferencia de clase social y que había una disputa de tipo económica, ¿no? Sí. que habría provocado esas diferencias. Según la declaración de Gustavo Obregón, que esta es la persona que dice Mariano, señalaba Mariano recién que se está quebrando, que es la mano derecha de Emerciano Sena y Marcela Acuña, ¿qué dice Obregón? Sacó 2 bolsas de la casa y las tiró a la vera del río Tragadero. Dice que no sabe qué contenían porque no vio lo que se arrojó. Acá hay una sospecha muy fuerte de los fiscales, es decir, están valorando mucho que Obregón hable. Sí, pero, y que sea certero. Y que sea certero. Porque... Ahora, es muy difícil que Obregón haya retirado esas bolsas y no haya advertido algo que le hiciera suponer que era muy extraño lo que estaba haciendo, ¿no? Pero también hay que ponerlo en contexto, Pablo, y hablando con colegas allí de Chaco, que están cerca de la investigación del día a día, dice, hay que atender también cuál era la relación de empleado de Obregón con los Sena. Uno se imagina una relación normal del empleado, dice, era casi de servidumbre. Sí, claro. Son estas familias que tienen familias alrededor, que trabajan 24 horas para ellos, que están a su disposición y que no cuestionan absolutamente nada. No, es posible que si Obregón haya dicho, bueno, esto lo tengo que tirar, listo, voy y lo tiro. Ahora, que no haya percibido... Sí, claro. A ver, estamos hablando de un homicidio que había ocurrido ahí en el momento, ¿no? Sí. Que no haya percibido una situación que le haya llamado particularmente la atención, más allá de que cumpliera la orden, ¿no? Pero bueno, porque esto cambia la situación de Obregón. Si Obregón llevó las bolsas y las arrojó sin saber qué tenía, bueno... que va a ser difícil adjudicarle una responsabilidad penal. ¿Qué es lo que dicen? No, ¿y por qué habla Obregón? No, porque empezó a sospechar cuando, bueno, se dio a luz el caso. Dice, che, yo tiré 2 bolsas ahí que no sé qué tenían. Bueno, por eso, si es así, va a ser difícil que pueda avanzar una responsabilidad sobre Obregón. Ahora, si Obregón intuía, si Obregón vio situaciones extrañas, estamos hablando de un homicidio que ocurrió ahí, en ese momento, ¿no? Si hay algo más, bueno, por ahora Obregón está aportando datos sustanciales, pero... para los fiscales, acá hay un encubrimiento. No es que hay una situación de un empleado que... Sí, y la prisión preventiva sería para los 7. Y la prisión preventiva sería para los 7. Bueno, los datos claves de una causa que es estremecedora, ¿no? Es terrible lo que ha ocurrido con Cecilia. Para los fiscales hay certezas de que esto sucedió de esta manera. Y más allá de las especulaciones políticas que se puedan hacer alrededor del caso, lo más importante hoy es saber qué ocurrió, que se puede avanzar hasta las últimas circunstancias y que fundamentalmente las estructuras de poder no signifiquen un camino hacia el encubrimiento. El instituto hizo un primer análisis de los huesos, esto que decíamos recién, y dictaminó que es altamente probable que se trate de restos humanos. Lo que se está esperando es el informe definitivo, no solamente que confirme esta situación, sino que además diga si se tratan de los huesos de Cecilia. Gracias, Pablo. Vamos a seguir el caso, por supuesto, minuto a minuto, de todas las novedades que vayan surgiendo. Los fiscales tienen que declarar la prisión preventiva en estas horas. Hoy se tiene que determinar y todo hace presuponer que la prisión preventiva será para los 7, los 3 coautores, tanto César como sus padres, como aquellos que actuaron como encubridores, como cómplices de todo este accionar. Gracias, Pablo. A ustedes.